Hola, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien, siempre recibiendo la bendición de nuestros padres celestiales, padre y madre. Me demoró un poquito en hacer este video por temas personales. Ese video ya lo tuve que colgar hace días para que no se pierda la continuidad de esta corta capacitación acerca de lo que es el matrimonio y aclarar lo que significa el castigo que nuestro Padre Celestial le dio a Eva por la eternidad si no hacía lo que nuestro Creador le indicaba. Ceñirse estrictamente a las leyes divinas para la crianza de los hijos y para la felicidad y realización matrimonial unidos con el Padre, siendo uno solo. Hay un tema que quedó pendiente que es el dominio. En una parte de las palabras que nuestro creador menciona dice, y no tendrás dominio sobre el marido, o el marido tendrá dominio sobre ti. Pero acá hay algo que hay que dejar bien en claro. La, Al momento de la traducción del arameo al hebreo, o del copto al arameo, después al hebreo y después al griego, y después a los cientos de idiomas que hay, ha tenido mucha confusión, ¿no? Dominio no quiere decir un dominio forzoso, ni un dominio eh, amedrentador, ni un dominio abusivo de parte del hombre con la mujer, ni viceversa. Se supone, correcto, de que sabemos lo que es el matrimonio. Es la unión con Dios, yo ya lo expliqué, los dos primeros, es el matrimonio con Dios, no es ante Dios. Sí, hice un comentario acerca de lo que dice la Iglesia Católica cuando hace una misa matrimonial. El padre dice, vamos a unirlos ante Dios, no, es la unión con Dios. Ese es un error que hay ahí, pero bueno, no voy a cambiar yo la historia, voy a seguir en lo mío, tratando de hacer simple esta explicación. En la Biblia, el dominio propio es la templanza, es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. En términos generales, tener dominio propio es saber controlarse. Sin embargo, en la Biblia tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Mientras más permitamos que el Espíritu Santo nos transforme, más creceremos en el área del dominio propio. El dominio propio en el Evangelio y referente al matrimonio se refiere al crecimiento espiritual. Primero como persona sola, luego como pareja e hijos de Dios en busca de un solo propósito. A eso se refiere dominio. Acá no hay dominio a base de golpes, acá no hay dominio a base de insultos, ni de amenazas, ni de nada. Acá es un dominio con amor. Sí, ahora se usa dominio también en lo que es la cibernética. ¿Qué cosa es dominio? Un espacio que te da la compañía, ¿correcto? Para que hagas publicidad, para que pongas tu blog, para que hagas cualquier tipo de cosas. Ese es un dominio. Sin embargo, antiguamente tenía otro significado que se ha ido tergiversando con el paso de los años. Pero para eso estamos acá. Recuerden, el dominio tiene que ver mucho con el Espíritu Santo y el crecimiento espiritual. Dejar que el amor del Padre nos domine desde el buen sentido de la palabra y nos guíe por el camino de la luz hacia la salvación, que es junto a Él. A eso se refiere dominio. Ahora, en Gálatas 5, 16, 25 expresa muy bien esta idea. Dentro de cada creyente hay una lucha entre la naturaleza pecaminosa y la vida llena del Espíritu Santo. La vida pecaminosa se caracteriza por el desorden, la inmoralidad, la satisfacción de la carne. La vida en el Espíritu Santo refleja el fruto del Espíritu mismo y el dominio propio a base de amor, que es uno de los componentes principales para que el creyente crezca espiritualmente. Vamos entendiendo entonces con más claridad. El significado bíblico de dominio propio. El término bíblico de dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Al ejercitar el dominio propio mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros tenemos autoridad sobre nuestra carne. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tengamos la plenitud del Espíritu Santo dentro de nosotros, el lado negativo ya no va a dominarnos. Va a dominar el lado del amor del Padre. A eso se refiere esta parte y se la voy a volver a leer. En el término bíblico del dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Al ejercitar el dominio propio, mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros tenemos autoridad sobre nuestra carne. Para poner un ejemplo, ¿no? Uno miembro de la iglesia llega y la esposa por cualquier motivo o el hijo por cualquier motivo trata de molestar o alterar la felicidad con la que uno llega.
Esto hablo cuando hay alguien que no es miembro en la casa. ¿Ok? Esto sucede en la mayoría de las veces cuando uno de los dos esposos todavía no se bautiza. Conocieron el Evangelio después de casados, entonces todavía no se bautiza. Y llega y viene una serie de problemas sin sentido, como se dice, por las puras, sin argumentos, sin fundamento, sin asidero, sin consistencia. Es aquí donde el dominio propio del varón, como líder de la casa, como patriarca que es, tiene que predominar sobre la carne, que es el lado malo, y controlar las reacciones que tenga. Porque si no, todo lo que hizo ese día domingo en misa, en la sacramental y en las charlas, se pierde. Tener paciencia es una de las principales características del dominio a base del Espíritu Santo. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Ser sobrio, ser templado y moderado. Y se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada para saber qué cosa pedir. No se olviden que rezar y orar son dos cosas distintas. Y no se olviden que no hay que mirar al cielo para pedirle al Padre, porque el Padre está dentro de nosotros. Lo que hay que hacer es un acto de contrición y sacar la oración del fondo de nuestros corazones para que sea respondida. Cualidades que nos hacen crecer en el conocimiento del Señor. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Precisamente esfuércense, por añadir su fe, virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, al Creador, al Padre, al Hijo y al Espíritu de revelación. Una acción fraternal con el prójimo nos hará personas las cuales logremos dominar o dominarnos a nosotros mismos y dominar esa parte negativa que tenemos, esa parte que nos llama a la carne, a la discusión, al pleito, a la contingencia y al enfrentamiento. Estamos viviendo unos momentos donde el dominio propio se ha perdido, ¿ok? Se ha inclinado para lo malo. Ya no somos personas pacientes, ¿ok? Nos cuesta mucho quedarnos callados y tratar de explicar las cosas de manera tranquila, pero también recibimos, si actuamos así, agresiones por parte de la otra parte. Entonces, por instinto propio nos ponemos a la defensiva. Para esto hay que ser inteligentes, tener un discernimiento rápido y saber cómo lidiar, cómo evitar, cómo salir de esa discusión que la mayoría de veces es sin fundamento. El Espíritu Santo te va a guiar o nos guía en ese momento para poder salir sin ningún tipo de inconveniente y no caer en el juego del mal, que es tirar todo nuestro trabajo a la basura en cuestión de minutos, ¿sí? Pero para esto tenemos que ser disciplinados. Una de las formas de lograr este dominio propio es ser disciplinado espiritualmente, religiosamente. Una oración en la mañana, una oración en la tarde y una oración en la noche. Agradeciendo siempre, pidiendo por el prójimo y luego por nosotros, que sea diario, que sea una buena costumbre, va a ayudarnos a que el mal no nos ataque ni lo tire los dardos. ¿Ok? Soy consciente de que esto sirve. Doy testimonio que que la oración en un momento determinado surge efecto y el Padre responde y te evita de muchos problemas. Cuando menos piensas, el problema ya está solucionado y todo es por esa fe que uno tiene y por haber seguido las enseñanzas. Esa es parte del dominio, dejar que el Espíritu Santo te guíe, te hable, te susurre y puedas tú actuar de manera correcta. ¿Sí? Saber controlar el cuerpo y vivir de manera santa. Esto se refiere más que todo a no consumir. En las iglesias se prohíbe consumir café, sustancias tóxicas, alcohol y todo eso. ¿Ok? Es para conservar la pureza del cuerpo. ¿Sí? Ser prudente en el uso de las palabras. Eso acá sí es un punto muy importante. La lengua. La lengua construye como destruye. Eso es así de claro. Una lengua venenosa
en 2 minutos te puede traer abajo un edificio. Una lengua llena de bondad y amor te puede resucitar con una sola palabra. Hay que tener cuidado de lo que se dice y cómo se dice. ¿No? Mantenerse en sano juicio quiere decir pensar de manera razonable, ¿no? Que no nos domine esos ataques de locura sin fundamento. ¿Sí? Pasa por alto el insulto o las ofensas. Yo tengo un refrán: detrás de cada persona matona, agresiva, hay un pequeño cobarde. Esa persona reacciona así porque en el fondo hay un pequeño cobarde que está tratando de evitar con esa caparazón de ser atacado. ¿Me dejo entender? Esos que se ponen bravos en la calle, que son muy guapos todos, en el fondo tienen un poco de miedo y esa es la manera que tienen ellos para asustar. ¿Sí? Porque si no tuvieran miedo no tienen por qué actuar así. Entonces, no se olviden, detrás de cada matón hay un pequeño cobarde. ¿Ok? Evitar los deseos pecaminosos de la carne, de la mente, ¿sí? Y esto nos hará de una u otra manera poder tener el dominio propio basado en el Evangelio y impuesto en la relación matrimonial entre ambos para llegar a ser uno solo. Esta es la verdad del dominio propio cuando se le dice a la mujer que no tendrá dominio sobre el esposo o le será complicado tener dominio. Es que ya sabía nuestro Padre Celestial qué cosa es lo que iba a pasar, que se iba a tergiversar y se iba a malinterpretar. Entonces hay que dejar en claro que no se trata de un dominio forzoso, ¿no? Yo le dije bien claro, ahora la mujer tiene boleto de pago y puede ser independiente. Pero si uno quiere realizarse, si uno está buscando pareja, como lo hacen en las redes sociales, tiene que saber antes lo necesario para llegar de buena manera a esa unión por la eternidad. Si no, eso no dura, ¿no? Sin embargo, para lograr tener más dominio propio también necesitamos desearlo y esforzarnos. Recuerda que mientras estemos aquí en la tierra, estamos en una lucha espiritual entre el bien y el mal. ¿No? Eso no podemos evitarlo. Cada uno decide a quién sirve, al lado bueno o al lado malo. ¿Sí? Entonces ya sabemos perfectamente que hay una desventaja de la mujer, que es tener el castigo y no saber cómo luchar contra él. La única manera que se tiene de luchar contra él es siguiendo las enseñanzas, pero no a la manera que ellas quieren, porque no se olviden que por desobediencia vino el castigo. Si seguimos siendo desobedientes, pues eso va a perdurar de generación en generación y nuestros hijos no tienen la culpa. ¿Sí? Eso es lo que se refiere al dominio propio, una parte muy importante, resistir la tentación, así como la serpiente confundió a Eva, cualquier hermana de la iglesia puede ser confundida y eso sería fatal. ¿Sí? Estamos viviendo momentos difíciles, pidámosles al Padre y a la Madre Celestial, a nuestro Salvador, a la Virgen María, que nos ayude, como madre del Salvador, que nos ayude y que las cuide, hermanas de mi corazón. ¿Sí? Es mi mejor deseo. No se olviden que tengo 15 minutos, cuídense bastante, espero que hayan pasado bonitas fiestas patrias, que Dios me lo siga bendiciendo. Chao, chao.